Salutación, saludos, bienvenidos a Sapiens. Os habla su buen amigo de lunes a viernes, como siempre, Ferran Prat. Hoy tenemos un muy buen amigo, un investigador, periodista, escritor, que os va a fascinar lo que os va a explicar. Hoy con Carlos Mesa hablaremos de los viajeros del tiempo. Y rápidamente saludamos a Carlos Mesa. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, amic Ferran, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Envueltos de un abrigo natural del invierno que se llama nieve, todo está como si fuera, no sé, una postal de bonito, la verdad. A los que de la montaña estamos acostumbrados a inviernos a veces así, la verdad es que es una auténtica postal digna de recordar. 2 grados bajo cero, me han dicho que estáis por allá, ¿no? Bueno, esta mañana hemos visto que al menos el termómetro de casa marcaba 12 bajo cero. No está mal. No está nada mal, está nada mal. Aquí en Barcelona, como somos los galos de Asterix, vamos en contra de todo el mundo. Y somos ¿A cuánto estáis hoy? donde todavía no ha caído la nieve. Bueno, ha ido más por el centro, ¿no?, de la península. De hecho, ya climatólogos y expertos en el clima ya dijeron hace no muchos años que nos tendríamos que ir acostumbrando a situaciones extremas, ¿no? De picos de calor muy fuerte, con picos de extremo frío por otro lado. Pues no iban mal encaminados, ¿no? Claro, cuando se produce el calentamiento global, pues si se calienta la Tierra, evidentemente los polos se deshacen y esto conlleva pues que vengan estos frentes borrascosos tan tremendos, ¿no? La modificación del clima de la Tierra. Como no la cuidamos a Gaia, pues es lo que tiene. Y tanto que sí. Carlos, hoy contigo vamos a tratar un tema que es una maravilla y tú que has investigado y aparte que has estado in situ en tantos lugares del planeta Tierra, como quien dice, haciendo de arqueólogo, rascando aquí, rascando allá, con descubrimientos insólitos. Hay algo que aún no hemos tratado aquí en Sapiens y es el tema de los viajeros del tiempo. Carlos, y yo sé que es un tema muy profundo y a veces quizás para algunas personas o corporaciones algo incómodo. ¿Te parece que tratemos esta cuestión? Pues cuando quieras. ¿Por dónde empezamos? Porque esto sería como un bucle, ¿no? A lo mejor empezamos por allí y volvemos al mismo punto, pero siempre hay quizás un punto de inflexión o un punto de referencia, mejor dicho, en el cual tendremos que escucharte atentamente. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, te diré cómo comenzó toda esta historia, ¿no? Yo en el mundo del periodismo hace ya muchos años que tenía información de supuestos viajeros del tiempo porque fui director de una revista llamada Blade Runner Magazine en su día, que era una revista dedicada a la ciencia ficción, ¿no? De esto hablo ya de hace muchos años. Y a partir de aquí, pues ya contaba con información que me hacía mucha gracia como buen amante de la ciencia ficción que siempre he sido, ¿no? Y actualmente, con esto de lo que está sucediendo, de la pandemia, y dado que soy el director de una empresa de rutas por aquí por Barcelona, como ya sabes, que es Planeta Insólito, bueno, pues se nos propuso hacer conferencias online, ¿no? Y una de las conferencias que solicitaba la gente era la de los supuestos viajeros del tiempo. Y bueno, pues impartimos una conferencia online a través de Planeta Insólito. Si alguien quiere mirar estas conferencias, que este próximo fin de semana tenemos otra sobre este tema tan interesante que tenemos ahora de Quantum, Trump, Soros, Bill Gates y todas estas historias, pues que se mire la página de planetainsólito.es y ahí verá cómo inscribirse, ¿no? Bueno, pues volviendo otra vez al punto de referencia, resulta ser que nada, que empezamos a mirar cuáles habían sido esos viajeros del tiempo, esos que de alguna manera quedan como testimonio dentro del mundo de la historia, siempre hablamos puramente de datos históricos, y mira por dónde el primero que nos aparece de la larga lista de estos supuestos viajeros del tiempo reales, nunca hablamos de películas, es un tal John Titor, y si te parece, pues comenzamos por aquí. Y tanto que sí, un hombre que esto quizás se remonta tampoco hace muchos años, ¿no, Carlos? El descubrimiento de este personaje. Es un personaje muy interesante, es el que quizá tenga más información dentro de las redes, ¿no? John Titor, pues es un personaje que apareció hacia el año 2001,
apareció en las BBS. La gente que nos siga, bueno, ya está acostumbrado a Facebook, a las redes sociales, pero en su momento hubo algo muy parecido, por decirlo de alguna manera, a Facebook, ¿no? Que se llamaba las BBS, los Bulletin Board System, y los que nos gustaban todos estos temas de Internet, alguno todavía lo recordará, ¿no? Esto es más o menos, como decir, una especie de tablones de anuncios electrónicos. Pues bueno, apareció este buen hombre, diferenciándose no con el nombre de John Titor, sino con un apodo que él colgaba en estas BBS del año 2001, y él se hacía llamar entonces Time Travel Zero. Luego dio su nombre auténtico, o su supuesto nombre auténtico, que era John Titor, y empezó a colgar una serie de mensajes en estos foros donde él decía que en realidad era un viajero del tiempo, ¿no? Muy curioso, porque cuando la gente se empezó a interesar por la historia de John Titor, haciéndole preguntas, él decía que en realidad era un soldado de los Estados Unidos, como no, que provenía del año 2036, fíjate, ¿no? Que le habían enviado desde la Florida del año 2036 para localizar un ordenador había comenzado a funcionar hacia el año 1975. Este ordenador era un ordenador de IBM, que hoy en día la gente ya no se acuerda de los IBM, que sigue estando ahí, IBM, sigue funcionando más bien con la distribución de sistemas operativos como el Red Hat Linux, ¿no? Bueno, pues él tenía que localizar un IBM 5100, porque en el año 2036 seguían utilizando Unix, que es esta derivación de los Linux, o más bien fue el antecesor de los Linux actuales, ¿no? Y como seguían usando este tipo de computadoras antiguas en el año 2036, pues tenían un problema con los códigos de Unix, y debían localizar un ordenador original. Y entonces, como no, envían a John Titor a través del tiempo, y este hombre regresa, o debería haber regresado, al año 1975, pero como quería conocer a su familia, le dio por hacer una parada como el que coge el metro, un alto en el camino, y detenerse en el año 2000. Bueno, pues en el año 2000 se detiene, empieza a introducirse en estos foros de los que os hablo, y a partir de aquí pues empieza a ofrecer información a la gente, dando a entender que eres un viajero del tiempo, dando a entender cómo funcionan los viajes en el tiempo. También explicó qué tipo de aparatos llevaba consigo. Hizo una fotografía de un aparato tremendo, que esto es algo que todavía hay gente que no sabe qué es lo que estábamos viendo en esa fotografía, porque él nos mostró en una de las fotos un láser que se curvaba, ¿no? Y hoy en día sabemos que los láseres no se curvan, los láseres son una especie de rayo que se proyecta en una línea recta, nunca en una línea curva, ¿no? Y sin embargo él mostraba una fotografía donde se veía ese rayo láser curvo. Pues bien, John Titor decía que había viajado en una máquina del tiempo que en realidad era un Chevrolet Corvette del año 1967 modificado. Era como algo así como el automóvil de Regreso al Futuro, ¿no? Qué maravilla, aparte un excelente coche, un buen modelo. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y que bueno, y que nada, que llega a este año 2000, llega un momento en que se despide de todos, y a partir de ahí vuelve otra vez a viajar hacia el año 1975, y encuentra esa máquina, y bueno, se supone que volvería a regresar hacia la época que le corresponde, hacia el año 2036. Las historias de John Titor son interesantes porque él dejó dicho cómo funcionaban los viajes en el tiempo, y empezó a explicar que las líneas del tiempo en realidad se pueden modificar, porque cuando se modifica una línea del tiempo se crea un universo alternativo. Por lo tanto, los viajes en el tiempo eran posibles, pero teniendo en consideración que más allá de una única línea de tiempo existen múltiples líneas del tiempo, ¿no? Bueno, la historia de todo esto pues, finaliza más o menos como siempre, en cuanto que se empieza a rascar. En el 19 de mayo del 2008, un tal Mike Lynch, que es un detective privado, empezó a mirar si John Titor había existido en algún momento del tiempo, y se encontró con que no había ningún indicio de la existencia de John Titor, salvo un abogado que era el que tenía los derechos comerciales sobre todo lo que es la marca John Titor, porque John Titor está registrado como marca, ¿no? Bueno, pues Larry Haber era el abogado que tenía todos los derechos de la marca John Titor, y mira por dónde
Larry Haber tenía un hermano llamado John Rick Haber, que además era un ingeniero de sistemas informáticos. Y entonces pues se llegó a la conclusión de que toda la historia provenía de la familia Haber, ¿no? Que eran los que se habían inventado toda la historia en relación a John Titor, que sigue estando por ahí presente y que ha dado para mucho, ¿no? Dentro de las leyendas de Internet. De hecho, Carlos, y más en estos tiempos, hay que estar muy alerta porque hay la información, la contrainformación, las noticias falsas de un lado, las contranoticias falsas de otro lado. Cuesta mucho ya vislumbrar dónde está la verdad. Por ejemplo, en este caso que tú muy bien nos explicas de John Titor, ¿no? En busca de un ordenador IBM para regresar al 1975. Esto tienes que tener una estructura mental de diseño de novela muy bien articulada, porque si no, pues cualquiera, como hoy día hay tanta información, puedes buscar por aquí, buscar por allá y darte cuenta que es falso. Y estamos en los años de las fake news, pero a máximos quizás jamás vistos. Claro, sucede lo mismo ahora, ¿no? Imagínate ahora con todas las conspiraciones, que es lo que comentaba al principio, ¿no? De las conspiraciones de Donald Trump. Sabemos que es un señor que se mueve muy bien en el mundo de la ultraderecha, ¿no? Y la ultraderecha se ha metido en ese mundo de la conspiración, de Internet, y a partir de aquí pues te sueltan algunas cosas que te dejan temblando, ¿no? Pero creo que lo que hay que tener un poco es de conciencia social y de saber, darte cuenta de que detrás no todo lo que circula por Internet evidentemente es real. Además estamos en unos tiempos muy malos donde se da voz y voto a gente que en otros tiempos pues nadie le hubiera puesto un micrófono delante, ¿no? A todos estos chalados que hoy en día existen, pues nadie les hubiera puesto un micrófono. Y hoy en día un chalado coge un canal de YouTube y a partir de aquí te ofrece una información. Hay mucha gente que dice, bueno, como yo no veo la televisión, todo lo que veo en YouTube es real y lo que se ve en la televisión es irreal. Perdona, has caído en el mismo juego. Es decir, si no te crees lo de la televisión, ¿por qué tienes que creerte lo que está viéndose en YouTube? Y más teniendo en consideración que en YouTube hay mucho niño que no quiere trabajar y que lo que hace es monetizar su canal, y por lo tanto una buena forma de monetizar el canal es inventarse historias, ¿no? Y a partir de aquí, contra más rocambolesca sea la historia, más visitas vas a tener y por lo tanto más vas a monetizar. Entonces hay que tener muy presente esto, que es lo que está sucediendo ahora, para darte cuenta de que no todo lo que circula por Internet evidentemente es real y no puedes hacer caso a lo primero que se te planta ahí delante. Lo bueno es, bueno, como decimos aquí en Cataluña, ¿no? Tener una mica de sein, ¿no? Un poco De sentido común. de sentido común, claro. Y lógica combinada, ¿verdad? Sí, que es una de esas cosas que, bueno, que tú bien te aplicas, que tú sabes que eres un muy buen investigador y lo que haces es intentar discernir el grano de la paja. Y si te parece bien, pues seguimos con algún que otro eh, viajero del tiempo, si nos da tiempo. Y tanto que sí, tenemos tiempo. Después, al final, Carlos, no sé qué pasa, que entramos tanto en lo que se explica, en cómo se explica, te dan toques de intención de, pues mira, esto me recuerda a aquello, y nos damos cuenta que ya solo quedan 3 minutos de programa. Pero no es el caso, vamos muy bien, y hay, bueno, pues desenmascarado, podríamos decir, el caso de John Titor. Vamos al siguiente personaje que, bueno, pues corrió en su momento y aún que era un viajero del tiempo. ¿A quién nos podemos referir ahora? Pues, por ejemplo, a Rudolf Hens, que Rudolf Hens en realidad sabemos hoy en día que ya es una leyenda urbana. Además, una leyenda urbana que afortunadamente tuvimos la suerte de contar con otro gran investigador como es Chris Aubeck, que a lo mejor has entrevistado en tu programa, que es un excelente investigador y que este fue el que nos dio a descubrir esta leyenda urbana, ¿no? De Rudolf Hens. Rudolf Hens se nos presenta como un viajero del tiempo que hacia el año 1951, a mediados de junio del año 1951, se dice que los transeúntes de Times Square de Nueva York observan a un hombre de unos 20 años de edad, vestido con ropajes del siglo XIX, y que aparece de la nada, desorientado, confundido, y de repente un taxi pues lo ve allí en mitad de la calle, no lo puede esquivar, lo golpea, herido de muerte en el suelo, acaba falleciendo, ¿no?
Cuando los funcionarios de la morgue registran lo que hay dentro del cuerpo, pues se encuentran una factura del siglo XIX, $70 de billetes antiguos del siglo XIX, el nombre de Rudolf Fenn en una tarjeta de visita, una carta que llevaba en el bolsillo del año 1876, en fin, me encuentran objetos que pertenecen a otra época, ¿no? Esta historia empezó a circular por toda Internet y, bueno, en realidad la historia es mucho más compleja porque luego se dice que hubo un policía llamado Rim, que es el que hizo la investigación sobre la muerte de Rudolf Fenn, y Rim acaba encontrando a la familia de Rudolf Fenn, y esta familia comenta que el padre de uno de ellos pues había desaparecido en el año 1876, con unos 29 años aproximadamente, dio un paseo nocturno, nunca regresó, y a partir de ahí pues se dio como buena, como te digo, toda esta historia, ¿no? El caso es que en el año 1970, no, fue en el año 2000, perdón, en la revista Más Allá, Chris Aubeck publica esta historia, y a partir de aquí fue cuando se pusieron en contacto con Aubeck, y un pastor llamado George Murphy le explica que la fuente de toda esta noticia provenía de uno de los relatores de ciencia ficción del gran Robert Heinlein del año 1952, ¿no? Y en realidad Robert Heinlein la había tomado de otros cuentos que fueron publicados por Jack Finney en el año 1900, principios del siglo XX, ¿no? Probablemente por el año 1920 aproximadamente. Bueno, pues el caso es que hoy en día ya sabemos que la historia de Rudolf Fenn en realidad proviene de uno de los grandes cuentos de ciencia ficción de Robert Heinlein, que sería, como digo, publicado en el año 1952 y que a su vez se basaba en otros. O sea que es una leyenda urbana que está circulando por Internet. Que hay, y esto es noticia reciente, Carlos, de que, bueno, pues desde las más altas esferas de la tecnología, y aquí podríamos citar la NASA, hay como una cierta prisa para, a través de la física cuántica, de llegar a conseguir lo que es la teletransportación, ¿no? Y yo supongo que ahora que habrán los ordenadores cuánticos, permitirán otras, no sé, otras físicas exóticas hasta el momento, que a través de fórmulas se podrán realizar, desarrollar inventos, ingenios, que permitirán pues lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Si se podrá viajar en el tiempo o no. Incluso los alemanes ya tenían también la Die Glocke, ¿no? Trabajaban en una campana para curvar el espacio-tiempo y ir al pasado para modificar su presente en aquel momento. O sea, esto que estamos hablando hoy aquí son casos de personajes pues que no son reales, pero que detrás los gobiernos, supongo, los más avanzados, departamentos más avanzados, están trabajando. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay una parte de verdad y una parte de mentira. Cuando se menciona muchas veces los experimentos de los alemanes, esto también hay que cogérselo con pinzas. Todos estos experimentos de la Alemania nazi, estos experimentos en realidad forman parte de leyendas urbanas. A la que empiezas a rascar nunca encuentras nada. Y también es por una simple cuestión, porque fíjate que toda la física cuántica es una física judía, es decir, si nos encontramos en quién es el padre de la física cuántica, estamos hablando de Einstein, ¿no? Y Einstein era judío, como sabemos, y Einstein tuvo que salir por patas de esa Alemania si no quería acabar como tantos otros, ¿no? Entonces, lo primero que hizo la Alemania nazi es acabar con todos los físicos judíos y los envió al frente, ¿no? Sobre todo al frente ruso, donde además acabaron pues muriendo la inmensa mayoría de ellos. Por lo tanto, una de las cosas que le faltaba a la Alemania nazi es, sobre todo, le faltaban grandes físicos, porque los había matado, porque la física cuántica pertenecía a ese mundo de los judíos. Por lo tanto, ellos no tenían, en realidad, todas esas cosas que hoy en día se les otorgan, ¿no? Más bien forma parte de ese mundo de la conspiración, de ese mundo de las fake news, y cuando se habla de la campana, pues bueno, esto no hay ni por dónde cogerlo. Evidentemente existió algo parecido, pero vamos, no salió ni de un boceto, ¿no?
Bueno, pues cuando hablamos de la NASA, y bueno, más bien si hablamos de la física cuántica en los ordenadores, cuando hablamos de los modelos cuánticos de los ordenadores, pues hablamos del almacenamiento de la información. Hoy en día sabemos que esa información se almacena en discos duros, que hoy en día pues son unos discos duros cada vez más avanzados y donde ya no necesitan piezas en movimiento, ¿no? Pero los modelos cuánticos de los ordenadores del futuro, pues lo que harán serán simplemente alterar átomos para producir unos y ceros, simple y llanamente, ¿no? Lo que sí que es curioso es que más allá de la NASA, porque siempre tendemos a asociar que la NASA está detrás de todos los avances tecnológicos de la humanidad, y la verdad es que la ciencia avanza por muchos otros sitios, no únicamente a través de la NASA, ¿no? Y lo cierto es que ahí tendremos, como sí que es verdad, que desde, por ejemplo, la Universidad de Connecticut tenemos a un tal Ronald Maget, que es un hombre que ha aparecido en múltiples documentales sobre los viajes en el tiempo, de estos que podemos encontrar en plataformas como Netflix o HBO, y que Ronald Maget, que es un hombre que ya tiene una cierta edad, nació el 3 de marzo de 1945, él dice que cuando tenía 10 años vio morir a su padre con 33 años de un ataque al corazón, ¿no? Y como era un hombre que había sido uno de esos grandes seguidores de las novelas de Herbert George Wells, que sabemos que es el padre de la novela La máquina del tiempo, pues un día se le ocurrió que quizá pudiera ser posible crear una máquina del tiempo para poder viajar hasta el momento en que su padre muere para intentar salvarle de ese ataque al corazón, ¿no? Lo cierto es que inspirado en el tema de la muerte de su padre, él crea que esto ya existe, un giróscopo láser de anillo, basado en la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein, como no podía ser de otro modo, ¿no? Y que él dice que a través de este anillo láser ya ha podido enviar un campo, una partícula neutral, es decir, produce una especie de campo gravitacional débil, unidireccional a través del anillo láser, y que él ha podido enviar una partícula neutral a través de este anillo, trasladándose a su vez a otro momento del tiempo, ¿no? Bueno, pues esto que lo ha podido hacer a pequeña escala, él cree que será posible hacerlo a gran escala, es decir, podrá realizar viajes en el tiempo enviando personas a través de esta especie de anillos láser, ya no a modelo pequeño, sino a un modelo de escala muchísimo mayor. Por lo tanto, los viajes en el tiempo quizás sean posibles, y de hecho hay un montón de científicos estudiando el tema de la posibilidad de los viajes en el tiempo. Es decir, que no consideremos que solamente es ciencia ficción, sino que quizá en algún momento de nuestra existencia probablemente se pueda hacer real, ¿no? Bueno, y ahora ya se habla de la supremacía cuántica. Carlos, hace poco un ordenador cuántico en unos 200 segundos solventó un problema que a un superordenador de los que tenemos pues hoy en día, el clásico, le hubiese llevado 10.000 años resolverlo. O sea, estamos a un punto cero en el cual puede haber un salto de conceptos de comunicaciones, a nivel de comunicaciones, pero después supongo que el poder desmolecularizar una persona y rematerializarla en otro punto, pues que es el tema que hoy tratamos aquí, será fascinante. Esto me recuerda mucho a Star Trek, pero decía, me parece que no sé si fue Clark, ahora no lo recuerdo, que decía que si esta especie de desmaterialización y luego conversión de todos esos átomos en una persona trasladada de un punto a otro, en realidad significaría la muerte física de esa persona para volverla a crear en otro punto. No sé hasta qué punto alguno está dispuesto a morir físicamente para volverse otra vez a recrear en otro punto del universo, ¿no? O sea que, cuidadito, que todo esto tiene una paradoja que será interesante estudiar de cara a los que habiten en ese futuro inmediato. Y respecto a esto que acabas de decir sobre ese punto cero, hay otros autores, que yo te he apuntado uno, llamado Frank Tipler, que Frank Tipler es escritor y profesor de física matemática en la Universidad Tulane de Nueva York, en Luisiana, que este hombre hablaba precisamente de esto que acabas de mencionar, ¿no? Del punto
cero, ¿no? Y tiene un libro interesantísimo llamado La física de la inmortalidad, donde este hombre habla precisamente de ese punto cero o punto omega, como le queramos decir, donde él dice que el Big Crunch, o sea, igual que si existe el Big Bang, tenemos el Big Crunch sería el final de los tiempos, ¿no? Donde evidentemente el universo se vuelve otra vez a contraer, igual que se expandió, se vuelve otra vez a contraer, ¿no? Pues él cree que en ese final de los tiempos, el Big Crunch en realidad habrá generado una especie de punto omega, como lo quería llamar él, o quizá una especie de macroordenador cuántico donde se almacenan todas las realidades dadas a través de los tiempos, ¿no? Lo cual quiere decir que será posible que en ese gran ordenador cuántico del final de los tiempos se cree una especie de realidad alternativa de todos y cada uno de nosotros a lo largo de todas nuestras existencias, ¿no? Lo cual significaría, como dado que este hombre Tipler es en realidad un seguidor de del cristianismo, es en realidad un gran creyente, sería algo así como aplicarlo, o él lo aplicaba como símil a la resurrección de los muertos, es decir, a todo esto de lo que habla el judeocristianismo, ¿no? Pero también es interesante desde el punto de vista de la filosofía, incluso de la teología, porque los argumentos de Tipler dan a entender que quizá nosotros ya estemos muertos, ¿no? Y que lo que estamos viviendo es una realidad artificial, o más bien una simulación. Y de hecho, yo creo que de esto hemos oído hablar todos en estos últimos tiempos. Si no estaremos realmente viviendo en una simulación, ¿eh? Porque si fuera así, en realidad lo que todos nosotros estamos viviendo es una realidad dentro de ese Big Crunch, dentro de ese final de todos los tiempos. Bueno, de hecho hay algunos científicos de que ya están postulando de que el universo bien podría ser un holograma. Y cuando estamos hablando de holograma, aquí me viene la imagen de estas imágenes holográficas, pero quizás un poco ya con más densidad, ¿no? ¿Te imaginas? Sí, claro, si es un holograma, es lo que hablamos, ¿no? Significaría que está proyectado ese holograma por alguien, ¿no? Y ese alguien pueden ser, cada uno lo interpretará desde su punto de vista y conciencia, ¿no? Para el cristiano será Dios, para el que le guste la ciencia será ese Big Crunch, para otros será un gran superordenador, como si estuviéramos hablando de Terminator o de Matrix, en fin, que cada uno lo interprete de la forma que sea, ¿no? Pero oye, que no hay que descartarlo, pues todo lo que uno pueda imaginar siempre será posible. Cuando hablamos, Carlos, de viajeros del tiempo, me viene a la mente una película que me gustaría que trataras, que es la del experimento Filadelfia, que a la época nos dejó fascinados, ¿no? Que se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, cuando se intenta hacer desaparecer o desmaterializar un barco militar. Cuéntanos. Pues mira, el experimento Filadelfia, que fue primero un libro de aquellos dos que nos tenían fascinados en los años 80. Yo creo que todos teníamos libros de Charles Berlitz, ¿no? Y de William Moore, de Charles Berlitz, que se hizo famoso por el Triángulo de las Bermudas. Yo creo que prácticamente ibas a la casa de todo Kiski en los años 80 y los libros de Berlitz estaban pululando por allá. Bueno, pues Berlitz ya habló en el año 1979 del proyecto de invisibilidad del experimento Filadelfia, ¿no? Un proyecto que salió mal, y que al final pues un proyecto que se dio, según lo que comenta este hombre en su libro, se dio el 28 de octubre del año 1943, cuando los astilleros navales de Filadelfia, de ahí el nombre de experimento Filadelfia, un destructor, el USS Eldridge, que en principio lo querían hacer invisible a todos los radares, pues fue teletransportado a 600 kilómetros de distancia a un puerto que era el puerto de Norfolk, que se encuentra en Virginia, ¿no? Llegó allí y luego volvió, o sea, hizo un ida y vuelta, una especie de experimento que dio como resultado la teletransportación o el viaje en el tiempo, ¿no?
Lo que pasa que, claro, todo esto da mucho que pensar, porque si tú quieres hacer un experimento de este calibre, evidentemente lo que suena un poco extraño es que lo hagas a mar abierto, es decir, no te metes en un recinto cerrado para que nadie te vea, ¿no? Sino que te pones allá en un puerto delante de Tokis y delante de un montón de civiles para que todo el mundo vea cómo se hace el buque invisible y cómo después es transportado de un lugar a otro ida y vuelta, ¿no? Quiero decir que si es un experimento secreto porque lo estás haciendo a la vista de un montón de civiles, lo cual ya te da que pensar en que esto proviene una vez más del mundo de la de la de la conspiración y de estos misterios falsos, ¿no? De estas fake news. Bueno, pues así fue, porque en realidad Charles Berlitz había tomado todos estos datos de un ufólogo, hablamos de un señor que estaba muy interesado por el tema de los ovnis, como fue Morris Jessup, ¿no? Y Morris Jessup, que como digo era un tipo que le interesaba todo el tema de la ufología, recibe el 13 de enero del año 1955 una carta de un tal Carl Allen, que en realidad detrás de este nombre a veces aparecía la figura de un tal Carlos Miguel Allende, ¿no? Bueno, cuando se pone uno a investigar quién fue este Carlos Miguel Allende o Carl Allen, en realidad acaba descubriendo que detrás de este personaje pues habitaba la figura de Carl Meredith Allen, que en realidad sí que fue un marinero de la Marina Mercante de los Estados Unidos, que bueno, ya provenía inclusive de una familia gitana, que nunca terminó la escuela primaria, que se alistó en la Armada de los Estados Unidos el 14 de julio del año 1942, pero que en realidad era un hombre que tenía graves problemas psiquiátricos y que por ese mismo motivo, en el año 1943, pues fue licenciado por los trastornos mentales que tenía, ¿no? Entró en el año 1943 en la Marina Mercante y la abandonó en el año 1952 y desde entonces se convirtió en una especie de vagabundo, ¿no? Pues bien, este era Carl Allen, era el que decía que había visto el experimento de Filadelfia de este otro buque que estaba frente al famoso Eldridge. Él decía que había formado parte del SS Andrew Fareset y que ese destructor estaba, o ese barco estaba frente al Eldridge y que él había visto como todos los tripulantes desaparecían, ¿no? Y bueno, pues acababan volviendo al cabo de unas horas. Pues bien, como te digo, el tal Carl Meredith Allen, que cambió de nombre a lo largo de su vida, al menos que sepamos, unas 5 veces, al final acabó reconociendo que había sido el inventor de toda la trama del experimento de Filadelfia y que se lo había inventado todo. Bueno, este hombre, para que sepas cómo acabó falleciendo en un psiquiátrico a la edad de 68 años. O sea, que estaba completamente loco y es el origen de toda la fábula del experimento Filadelfia. Y referente al experimento Filadelfia, hay algo muy curioso, ¿no? Que pues la leyenda supo combinar, Carlos, muy bien dos personajes, ¿no? Como era Albert Einstein y Nikola Tesla para desarrollar pues toda esta maquinaria inventiva de unas bobinas de curvatura del espacio-tiempo. O sea, estaba muy bien argumentado todo esto, ¿no? Sí, bueno, en cierta manera, porque hoy en día tendemos a pensar que Tesla es el que está detrás de todo el imaginario, ¿no? Tesla lo que inventó fue unas bobinas para trasladar la electricidad a través de las ondas electromagnéticas, ¿no? O sea que no va por el mundo de Tesla, no va el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Eso quizás se retroalimenta en este mundo más moderno, que fíjate que siempre es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Dentro del mundo de la conspiración moderna se tiende a pensar que Tesla era un gran genio, que lo fue, nadie lo pone en duda. Sin embargo, el mundo de la conspiración ahora se echa las manos a la cabeza con el tema del 5G, que no dejan de ser ondas electromagnéticas que permitirán enviar paquetes a mayor rapidez a través del aire. Y sin embargo, ahí todo el mundo se echa, o el mundo de la conspiración se echa las manos a la cabeza con el 5G
y sin embargo le parecía fantástico que la electricidad se pudiera enviar de un punto a otro a comienzos del siglo XX gracias a las bobinas de Tesla, lo cual no deja de ser cuando menos paradójico, o sea que no va por ahí la cuestión, sino que ya ves que todas estas leyendas se retroalimentan a través del tiempo y seguramente dentro de 20 años seguiremos con estas leyendas urbanas y en lugar de llamarse Tesla, pues yo qué sé, pues lo asociarán a Stephen Hawking o a cualquier otro. Seguimos hablando de estos viajeros del tiempo que, bueno, pues las leyendas, pues al menos durante unas horas o unos días, o quizás más, o años, nos hizo creer de que eran reales. Si tenemos que hablar de viajeros en el tiempo, tendríamos que hablar, si te parece, Carlos, de un escritor y periodista como es Juan José Benítez, con sus legendarios caballos de Troya, porque también habla como de viajeros del tiempo, ¿verdad? Sí, además es curioso porque él, al principio no, fíjate que cuando él publica su primer caballo de Troya, el primero, el inicial, sin tener en consideración si iban a haber más partes, todo va un poco forzado sobre la marcha y con el éxito que llegó a tener y que hizo que Planeta pues le pidiera más libros. En el primer volumen, él ya coloca en la contraportada que se trata de una novela y que todo es fabulado y es una novela. Posteriormente, cuando empezaron a salir nuevas ediciones, ya cambió el tercio. Aquella contraportada donde se indicaba o aquella primera página donde se daba a ciencia cierta que se trataba de toda una novela inventada por él, de repente aquel párrafo acabó desapareciendo y cuando hoy en día alguien le pregunta a Benítez sobre el tema, él dice que bueno, que aquello se lo obligó a colocar la editorial Planeta y que por eso se puso, pero en posteriores ediciones ya lo cambió, ¿no? Porque, claro, el juego que utiliza Benítez, quizá para darle más, para no sé si para vender más libros o hacerlo más interesante, es que todo esto es real. Y que las 11 novelas de toda la saga de Caballo de Troya se basan en un experimento oficial donde los Estados Unidos de Norteamérica no tienen otra cosa mejor que hacer que enviar a una serie de astronautas a través del tiempo para que viajen a la época de, de Jesús y lo conozcan y den información de todo ello. Tú imagínate que si tienes esa máquina del tiempo por parte de los oficiales norteamericanos, pues supongo que a lo mejor lo que quieren los oficiales norteamericanos es conocer personajes que tengan que ver, yo que sé, con, por ejemplo, Atila, ¿no? Para conocer precisamente las estrategias militares de otros tiempos, porque evidentemente a la NASA, ¿qué demonios le va a interesar la vida de Jesús de Nazaret? O sea, no le puede interesar ni lo más mínimo. Evidentemente, si cuentas con esa tecnología, hay otros personajes más interesantes para realizar esos viajes en el tiempo, ¿no? Pero bueno, él se ampara en este dato y nos hace creer que un tal Jasón y su compañero Eliseo pues pegan esos saltos en el tiempo, viajan a través del mismo y se encuentran con la figura de Jesús. Hoy en día sabemos de dónde viene toda esta información, ¿no? Él toma datos de aquí y de allá. Evidentemente, Caballo de Troya está en su inmensa mayor parte fundamentado en el tema de el libro Durantia. El libro Durantia es un libro con unas 2097 páginas en su edición en inglés, donde los seguidores de este libro hablan de la quinta revelación de los tiempos, donde nos hablan de la creación del universo y donde hay una parte del mismo en el que se habla de la vida de Jesús y donde se da amplia información de todo ello. Pues bien, alguien debió mostrarle la edición en inglés a Benítez en su momento y a partir de aquí él copió. Bueno, es que los párrafos al menos de las primeras novelas de JJ Benítez coinciden con textos que pertenecen al famoso libro Durantia, es decir, son como una especie de, hoy en día llamaríamos un plagio, ¿no? Claro, ¿qué ocurrió con todo esto? Los de la Fundación Urantia siempre dijeron que su libro es un libro revelado, es decir, ellos hicieron una especie
se pusieron en contacto con con unos individuos primordiales, una especie de ángeles, y a partir de aquí hubo una transcomunicación donde se utilizó la escritura automática y ellos recibieron esas revelaciones que luego fueron transcritas al famoso libro Urantia. Por lo tanto, el libro Urantia no tiene autor. El libro Urantia es como el Corán, es un libro revelado. Cuando hubo el juicio que posteriormente llevó a Benítez a un juzgado para delimitar si él había cometido plagio, el juez llegó a una cierta conclusión. Si los de la Fundación Urantia querían que aquello llegara a buen término, tenían que reconocer que el libro Urantia tenía autor y por lo tanto el autor reclamaba sus derechos. Claro, es lógico, sí. No puede decir esto. La gente del libro Urantia dice que el libro es revelado, por lo tanto el mismo juez delimitó lo siguiente: bueno, pues igual que se lo han revelado a ustedes, se lo han revelado al señor JJ Benítez. Y por lo tanto la información es la misma. ¿Por qué? Letra sobre letra. Porque resulta que alguien de allá arriba se ha puesto en contacto con los dos al mismo tiempo y les ha hecho las mismas revelaciones. Así que Benítez salió de allí pues limpio, es decir, no hubo ningún problema al respecto. Pero como decía, Benítez utilizó más datos. Sabemos, por ejemplo, que el viaje en el tiempo lo toma de todo el tema de Humo, que son estos señores que en el año 1950 y tantos dicen que llegan a la Tierra y bueno, se quedan un tiempo con nosotros hasta que en los años 70 acaban desapareciendo. Hoy en día tenemos todos estos nuevos conspiranoicos que siguen queriendo monetizar sus canales de YouTube y dicen que reciben tarjetas postales de humo. Creo que esto es una solemne tontería y todo el tema de humo, sobre todo ya sabemos hoy en día que vamos, que todo esto no tiene fundamento alguno y que probablemente fueran los mismísimos rusos en época de la Guerra Fría los que quisieran hacer ciertas revelaciones a Occidente y utilizaron todo el tema de humo pues para dar a conocer ciertos datos, ¿no? Bueno, pues resulta que el viaje en el tiempo, que es transcrito en el libro de JJ Benítez, mira, si quieres te leo textualmente uno de los comunicados de Humo y lo vamos a contrastar con uno de los textos de JJ Benítez. Sí, nos quedan 5 minutos de programa. Vale, pues vamos allá. En el instante en que todos los IBOZO-UU correspondientes al recinto limitado por la ITO-AA cambian de ejes en el marco tridimensional en que está situado el observador, toda la masa integrada en dicho recinto deja de poseer existencia física, entrecomillado. Es decir, este es el texto original de una de las cartas de Humo. Vamos a la correspondencia dentro de uno de los textos de la primera novela de JJ Benítez sobre Caballo de Troya. Entrecomillado. En el instante en que todos los Swivels correspondientes al recinto limitado por la membrana cambian los ejes en el marco tridimensional en que está situado el observador, toda la masa integrada en dicho recinto deja de poseer existencia física, entrecomillado. Es decir, estamos hablando de que es un plagio. Lo que hace Benítez es coger sus viajes en el tiempo y tomar los textos de Humo para darle una cierta vericidad científica a toda esta extraña historia, ¿no? Evidentemente el tema de lo que es los textos utilizados en Caballo de Troya da para mucho más, porque no solamente hablamos de dos fuentes, sino de muchas otras. Allí los textos de Nat Hammadi, el Evangelio de Tomás, los Evangelios apócrifos, todos estos están presentes dentro de la obra de JJ Benítez y también evidentemente hay de su propia cosecha. Por lo tanto, toda la saga Caballo de Troya no es ni más ni menos que una de las grandes invenciones de JJ Benítez. Hay que tomárselo de esa forma y como conclusión final no hay que desmerecer su obra, porque hay que reconocer que esa saga para los amantes de la ciencia ficción es estupenda y unos fabulosos libros que leer si te lo quieres pasar bien y quieres ver una nueva concepción de Jesús más allá de lo que siempre nos han explicado, con lo cual yo se la recomiendo a todo el mundo si quieren disfrutar, igual que un señor se lee la saga El Señor de los Anillos, si alguien quiere disfrutar de buena ciencia ficción y fantasía, le recomiendo evidentemente toda la saga Caballo de Troya porque está muy bien escrita.
Dicho todo esto, Carlos, y tú que has estado en tantos lugares, en tantos países, en tantos puntos geográficos investigando extrañas arqueologías, OPARs, etcétera, etcétera, tu opinión, ¿crees que en algún momento ha habido viajeros del tiempo o los hay hoy día y no han trascendido pues a inspiraciones novelescas? Pues hago como los agnósticos, ni digo que sí ni digo que no, no lo sabemos. Todo el mundo tenemos estas cosas en la cabeza. Mira, incluso como conclusión final te diré que Stephen Hawking, que sabemos que tenía un programa de televisión, no sé si alguno lo recuerda, una miniserie que se llamaba El universo de Stephen Hawking, él que tantas ganas tenía de conocer a los viajeros del tiempo, hizo una fiesta de cumpleaños el 28 de junio del año 2009, ¿no? Y reveló las coordenadas de dónde era su fiesta de cumpleaños e invitó a que si existían viajeros del tiempo, los viajeros del tiempo evidentemente habrían escuchado hablar de Stephen Hawking y que vinieran allá, que estaban invitados. Bueno, pues lo cierto es que cuando llegó esa fiesta de cumpleaños del 28 de junio del 2009, allí no se presentó nadie, ¿no? Y entonces Stephen Hawking, totalmente decepcionado, pues llegó a la conclusión de que no existían los viajeros del tiempo. O sea que unos dicen que sí, otros que no, pero bueno, oye, hoy en día no se puede descartar nada, ¿no? Porque si miramos el tema de la ufología, en el tema de la ufología todos pensamos que estamos ante gente proveniente de otras galaxias. Pero ¿por qué descartamos otras teorías? ¿Por qué no pueden ser, por ejemplo, viajeros del tiempo? Es decir, nosotros mismos en el futuro, que estamos viajando a través del tiempo para conocer nuestro pasado. ¿Por qué no pueden ser provenientes de otras dimensiones? Ahora creo que has dado en la diana, porque claro, cada vez más vamos teniendo más información de que vivimos en un entorno multidimensional, invisible a nuestros ojos. ¿Quién nos dice que hay planos superpuestos y en estos planos hay otras dimensiones que no conocen el espacio ni conocen el tiempo, que se mueven por otras, podríamos decir, otras físicas exóticas y que aún para nosotros es imposible explicarlo, como sería imposible explicar que estamos hablando a la distancia con Carlos Mesa a una persona de la edad medieval? Claro. Todo lo que imaginemos llegará un día que se pueda hacer posible. Con lo cual, pues bueno, evidentemente la física avanza y tenemos unos grandes retos de aquí al futuro, y muchas cosas que hoy en día imaginamos se acabarán convirtiendo en realidad. Yo creo que tendremos que tener la mente abierta y pensar, y que no acabemos pensando o creyendo que si hablamos, por ejemplo, del tema de los ovnis, que siempre tienen que ser provenientes de galaxias lejanas como Andrómeda o tantas otras, o Orión, o vete tú a saber, ¿no? Sino que no descartemos otras posibilidades, no descartemos los viajes del tiempo, no descartemos otras dimensiones, no descartemos otras realidades, que, oye, todo es posible y hay que tener la mente abierta para intentar llegar a ciertas conclusiones, que no nos obcequemos con una sola forma de pensamiento. Decía Carl Sagan algo muy parecido a esto o algo como esto, que la ausencia de evidencia no es una evidencia de la ausencia. O sea, que no lo veamos, que no lo podamos comprobar, no quiere decir que no exista. Claro que sí. Carlos, tenemos pendiente contigo hacer un próximo programa para que nos expliques qué has descubierto de esta Barcelona insólita, de esta Barcelona condal, que muestra al público durante décadas una serie de simbologías y misterios y que aún muchos barceloneses y bueno el resto de la sociedad desconoce y está delante, y perdóname la expresión, de nuestras narices. Te propongo para un próximo programa que nos expliques qué haces en Planeta Insólito con la ciudad condal. Vale, de acuerdo, allí estaré. De todas formas, quien quiera, como digo, saber algo de un servidor, que nos mire la página de planetainsólito.es, que allí está estas salidas, que ahora tienen que ser de 6 personas por el tema de la pandemia, pero que también están en estas conferencias online, que yo creo que seguro que le interesa a más de uno. Y el mundo online implica que te puedes conectar desde Andorra, desde Suiza o desde Londres. O sea. Genial. Carlos, tenemos que despedirnos, que nos vamos ya a los informativos. Como siempre, Carlos, un placer y un honor tenerte aquí entre nosotros en Sapiens. Un honor estar contigo, Ferran. Hasta otra. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias
Conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.